El Hacedor, por Jorge Luis Borges. El título El Hacedor, escrita por el argentino Jorge Luis Borges, es una colección de cuentos cortos publicada en 1960. Esta serie está compuesta por 25 relatos que toma su nombre del primero de ellos. Conoce más sobre El Hacedor de Borges a continuación. Damos paso al resumen. El autor ha escrito muchas historias con estas características. Una de ellas es el Aleph, que es un texto desarrollado por 17 relatos. En El Hacedor de Borges, la brevedad de las historias se ve aumentada por la forma intrincada en que el autor toma una idea de la historia, la religión, la literatura o la filosofía y juega con ellas. A continuación te presentaremos un resumen del Hacedor de Jorge Luis Borges. Las referencias a paradojas filosóficas como esta aparecen frecuentemente en la colección El Hacedor de Borges. A este le preocupa principalmente cómo estas ideas nos afectan y nos hacen sentir. Él nunca había meditado en las delicias de la memoria. Las impresiones se deslizaron sobre él, vividas pero efímeras. El bermellón de un alfarero, los cielos cargados de estrellas que también eran dioses, la luna de la cual un león había caído, la sensación resbaladiza del mármol debajo de las yemas de los dedos, sensibles y lentas. El sabor de la carne de jabalí ansiosamente desgarrado por sus dientes blancos, una palabra fenicia. La sombra negra que proyecta una lanza sobre la arena amarilla, la cercanía del mar o de una mujer. Un vino pesado, su aspereza cortada por la miel. Eso podría llenar su alma por completo. Sabía lo que era el terror, pero también conocía la ira. Y una vez que había sido el primero en escalar una pared enemiga, ansioso, curioso, casual, sin otra ley que el cumplimiento y la inmediata indiferencia que sobreviene, caminó por la variada tierra y vio en la playa u otra las ciudades de los hombres y sus palacios. En mercados abarrotados o al pie de una montaña cuyo pico incierto podría ser habitado por sátiros, había escuchado cuentos complicados que aceptó, ya que aceptó la realidad sin preguntar si eran verdaderos o no. Poco a poco, el hermoso universo se fue escapando de él. Una neblina obstinada borró en contorno de su mano. La noche ya no estaba poblada de estrellas. La tierra, bajo sus pies, no era segura. Todo se estaba volviendo distante y borroso cuando supo que se estaba quedando ciego y gritó. La molestia estoica aún no se había inventado y Héctor podía huir impunemente. No volveré a ver, sintió, ni el cielo lleno de miedo mítico, ni esta cara que transformarán los años. Sobre esta desesperación de su carne pasaron días y noches, pero una mañana se despertó y ya no se alarmó. Las cosas oscuras que lo rodeaban e inexplicablemente sintió como uno reconoce una melodía, que ahora todo había terminado y todo había enfrentado. Con miedo, pero también con alegría y esperanza y curiosidad. Luego descendió a su memoria que le pareció interminable y de ese vértigo logró dar a luz un recuerdo olvidado que brillaba como una moneda bajo la lluvia. Tal vez porque nunca lo había mirado, a menos que fuera en un sueño, en El Hacedor de Borges. Pasamos al análisis. Si hacemos un análisis de El Hacedor de Borges, podemos decir que la naturaleza transitoria de las sensaciones es un tema del que Borges relata constantemente en este libro. Además, lo toca en gran parte de sus otros trabajos. La historia del título de la colección trata este tema de manera explícita, con una representación de Homero lentamente cegado, mientras que el narrador lamenta que nunca podamos saber qué sintió el gran poeta griego al perder su visión. En la historia
Dream Tigers, el narrador trata desesperadamente de recordar a los tigres de las enciclopedias de su juventud durante sus sueños, pero encuentra imperfección en todos ellos. Cada tigre y tigre de ensueño deben ser diferentes, ya que se encuentran en una relación diferente con el narrador. En la historia, el testigo se refiere a la subjetividad de las sensaciones. Cada imagen patética pertenece a un solo individuo. Cuando cada individuo muere, estas cosas nunca se volverán a ver o sentir consignadas para siempre al olvido. Debido a que cada experiencia es necesariamente única para un solo individuo, las visiones de la niñez del testigo no pueden ser experimentadas por nadie más. Todo o nada muestra un autor famoso que no tiene un yo verdadero, es un sueño que alguien no había soñado, por lo que crea personajes para ocultar su nodad. Los textos que forman El Hacedor se redactaron en diferentes periodos y contextos. Sin embargo, unidos en un volumen conforman un grupo en el que sugieren primordiales inquietudes, aficiones y añoranzas del autor, fusionadas con una expresión por instantes soberbio y por periodos escuetos y claros. A partir de una breve reflexión acerca de la concepción homérica del cuerpo, en el presente artículo proponemos un análisis de las maneras en que aparece la inspiración y la muerte del libro El Hacedor de Jorge Luis Borges. Las ideas de George Steiner acerca del escritor argentino, así como el concepto de máscara, nos permite remarcar algunas singularidades que supone este libro en el conjunto de la obra de Borges. En paralelo a la figura de la máscara, para finalizar, señalamos las formas que funcionan el nombre propio y la genealogía, así como su vínculo a la muerte. A partir de una breve reflexión acerca de la concepción homérica del cuerpo, como digo, vamos a hablar de las concepciones de este mismo. En la obra de Homero, como señala el gramático filólogo griego Aristarco, la concepción unificada del cuerpo está ausente. Para ser más exactos, habría que señalar que cuando Homero designa al cuerpo unificado, lo hace para representando como cadáver. La concepción de un cuerpo unificado y vivo es tardía. Al parecer, no surge en Grecia. La máscara del hacedor, el cuerpo habitado. Evocamos estas conceptualizaciones acerca del cuerpo porque entendemos que podemos pesquisarlas en la obra de Jorge Luis Borges, sobre todo en su libro El Hacedor. Suele afirmarse que los mejores textos borgianos fueron producidos en los años 40, con los libros de cuentos ficciones en 1944 y el Aleph en 1949. Incluso algunos extienden este periodo crucial de su obra a los primeros textos de los años 50, considerando así, entre otros libros, los ensayos de otras Inquisiciones en 1952. Sin embargo, El Hacedor, de 1960, implica un punto que quiebre en la obra del escritor, que podemos entender como fundamental. En primer lugar, teniendo en cuenta sus propias palabras, el libro ocupa un sitio privilegiado dentro del conjunto de su obra. El reflejo del que habla Borges nos evoca su obsesión por los espejos, muy presente en El Hacedor, el texto Espejos velados y el poema Los espejos. Son algunos ejemplos de este tema que se repite constantemente. A su vez, las interpolaciones y el carácter fragmentario del libro, compuesto por textos breves, argumentaciones filosóficas y diversos poemas, son el símbolo del conjunto de su obra. Borges siempre escribió textos cortos, constituyendo una obra fragmentaria que, al mismo tiempo, contiene una fuerte unidad de sentido y coherencia. El carácter personal de Borges le atribuye al libro en el cual debe entenderse el sentido, en el que concibe la identidad, como una máscara, un simulacro, un reflejo. No es casual que Borges utilice la palabra personal, ya que la palabra persona
en su etimología significa máscara. Lo personal del libro se pesquisa en las máscaras que crean el narrador y el yo poético, así como en las marcas de esas máscaras que producen en quien narra. De hecho, es la idea con la que Borges cierra el libro. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. El inspirador y el inspirado están ligados por el mismo destino y es el momento de la muerte en donde irrumpe esa evidencia. El segundo punto por el cual podemos señalar el Hacedor como un momento que quiebre en la obra borgiana es apuntando claramente por George Steiner. Al año siguiente de la publicación del libro, en 1961, Borges, junto a Samuel Beckett, recibe el premio Formentor y enseguida se convierte en la celebridad mundial. El lugar que ocupa ahora Borges produce en George Steiner una sensación de nostalgia. La fundación del mito genera la pérdida de lo íntimo. De hecho, Borges mismo apunta que cuando solo vendía 37 ejemplares de alguno de sus libros, quería decir que detrás de ese número había lectores reales, concretos. Es curiosa la manera en que Borges vincula lo concreto con lo imaginable, puesto que es factible imaginar 37 personas. Estas personas son materiales y concretas. Por el contrario, según Borges, vender, por ejemplo, 2.000 ejemplares es igual a no vender ninguno. Se trata de un número demasiado amplio para ser captado y comprendido por la imaginación. Se abre la paradoja: cuantos más lectores, menos lectores. Entonces, siguiendo esta lógica, Borges y Steiner concluyen que tener 17 o incluso 7 lectores sería mucho mejor, porque le daría conciencia a esos sujetos. Esta reflexión acerca de lo finito y lo infinito, de lo singular, de lo colectivo, de lo etéreo, de lo corpóreo, aparece claramente desarrollada en el texto Argumentum Ornithologicum, presente en el Hacedor, además de la imposibilidad de establecer con justicia el número exacto de los pájaros que componen una bandada que se encuentra en la existencia de Dios. El narrador no sabe cuántos pájaros ha visto en la bandada, entonces conjetura lo siguiente: si Dios no existe, el número es indefinido porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno, pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y 1, que no es 9, 8, 7, 6, 5, etc. Ese número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. La celebridad ganada por Borges, señala Steiner, implica también un cambio en su postura en el mundo. Borges se convierte en notable conferenciante. Ahora bien, esta nueva postura borgiana también tiene que ver con su acontecimiento del cuerpo. Su ceguera le cambia el estilo de escritura y lo vuelca al cambio de las conferencias. En el origen de la celebridad y conjuntamente con la ceguera se produce un interesante efecto definido por Steiner como la santificación de su otro yo. Este efecto aparece claramente en Borges y Yo, texto que también forma parte del Hacedor. Al otro Borges es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán a la puerta de un cancel. De Borges tengo noticias y correo, y veo su nombre en una terma de profesores en un diccionario biográfico. Por un lado hay un Borges corporal que camina y se relaciona con los objetos. Por el otro, ese yo santificado, ese yo Borges, está marcado por el nombre y por la literatura.
Surge así una relación dialéctica entre, por un lado, el cuerpo del movimiento y vivo y por otro, el nombre propio, la nominación que mortifica. En síntesis, se trata de un efecto similar al que marcamos acerca del dualismo en la concepción corporal de Homero. El cuerpo fragmentado e impuro vive en fuga. El cuerpo completo y puro se detiene y se eterniza. El inspirador y el inspirado mantienen una relación estrecha e inseparable. El cuerpo busca, se fuga, inspira, se desplaza, abre series metonímicas. Por el contrario, el nombre, Borges, al nombrar, detiene la serie mortífica que se apodera de algo que no le corresponde. La eternidad y la inmortalidad surgen. Borges se convierte en actor, en simulacro de sí mismo. Y es que El Hacedor es sin duda uno de los relatos más conocidos de Borges dentro de su obra y que ha sido objeto de numerosos homenajes y artificios literarios. Caracterizan las páginas del Hacedor el cruce de géneros, relatos, ensayos y poemas, como ya hemos dicho antes, y la diversidad temática. Homero y Dante alternan con Rosas y Facundo la fantasía, que inventa laberintos inéditos, con la crónica de sucesos aparentemente triviales, pero cargados de insospechadas significaciones. El particularismo criollo, con la universidad histórica que abarca tanto la simbiología oriental como la cultura europea. De cuantos libros he entregado a la imprenta, escribió el propio Jorge Luis Borges, ninguno, creo, es tan personal como esta colectiva y desordenada silva de varia elección. Las primeras construcciones de este libro son sencillas de leer, en parte por ser cortas, en parte porque las tramas son más bien ideas y reflexiones. Hay el ejemplo del texto que da nombre al libro, El Hacedor, una dualidad de el Borges escritor y el Borges como ser humano. De los poemas es difícil hablar, me basta haber leído un poco de poesía de diversos autores para darme cuenta de que la poesía de Borges es extraña. No diré ni buena ni mala, sino que es distinta, porque posee un ritmo y una métrica peculiar. Aunque las poesías de este libro encierran una amplia cultura del universo, como por ejemplo Heráclito, Ulises, Ariosto y su propio Juan Muraña, Dios, etc., y por ende me profesarán alguna sensación de estar desentendiendo y desentendida en el tema. Son versos que se dejan leer y podría decirse que son divertidos. Yo recomiendo este libro a quienes quieran pasar una tarde leyendo algo de Borges, que no sean sus cuentos, a los que nos tiene tan sumamente acostumbrados.